Esta semana, en Protagonistas, compartimos una entrevista a la profesora Juliana Cagrandi, quien años atrás coordinó un trabajo con alumnos de la Escuela Pablo Pisurno de Melincué que permitió que se identifiquen los cuerpos que habían sido enterrados como NN en el cementerio de Melincué. ¿Por qué cree que los alumnos, siendo tan jóvenes, se interesaron por este tema? La escuela venía trabajando ya. Cuando ellos me parece que estaban en primero o segundo, nosotros ya veníamos trabajando en el 98, por ejemplo, en nuestra escuela tuvimos el honor de que esté Darwina Caliquio, que era una de las madres fundadoras de la Plaza 25 de Mayo de Rosario. Ellos ya venían. Y me parece que te lo voy a resumir en lo que contesta una alumna cuando le hacen una nota. Jacqueline dice, y no hablar de terrorismo de Estado y no hablar con Juliana de dictadura es imposible. O sea, era algo que se venía trabajando. Cuando yo digo hablar, en realidad veníamos trabajando. Pero no veníamos solamente trabajando de terrorismo de Estado, sino que veníamos trabajando en múltiples trabajos que hacen a los derechos humanos. El tema de salud, el tema de historia local, distintos trabajos que hicieron en medio ambiente. Entonces, bueno, vos vas construyendo una forma de pensar en los chicos y bueno, en ello se dio esto. ¿Qué sentiste el día que se supo que los NN eran los jóvenes Ips, Domergue y Cristina Cialceta? Yo estaba recién operada en Rosario y me llama Lucas Ábalos, que es al que yo le había iniciado la denuncia, y me dice, Juliana, tenemos el nombre. ¿Quiénes son, Lucas? Por favor, no, dice. No sé, pero ya están identificados. Ya vas a recibir noticias nuestras, vamos a ir. Y así fue el 1 de junio del 2010, parte del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos viene a entrevistarse con el juez para ultimar detalles de cómo iba a ser, porque acá hay algo muy importante que ellos entregaban. A partir del trabajo del equipo de antropología forense, lo que le entregan a la familia es un acta de defunción. Y bueno, y en ese momento lloré y llamé a mis compañeras de acá de Firmata, a Elsa y Alicia, fue lo primero que hice porque eran las que me venían acompañando. Bueno, fue el cierre de 7 años de lucha y de perseverancia, de golpear una y otra puerta, y emoción, tranquilidad, pero la tranquilidad tampoco la entendí en ese momento, la entendí después conviviendo con la familia. Porque Eric me decía, vos tenés que pensar que nos das tranquilidad, que esto generó una paz para ellos, porque el papá, cuando a Jen van a decirle, cuando Brigitte, que es la única mujer que vive en París, le dice, encontramos a Ips, la primera respuesta que Jen le da, dice, ah, pero está muerto. Entonces, frente a toda esta triste noticia que nosotros le dábamos, la mamá, Odile, que cumplió 85 años el 16, me dice, abrazándome la pierna, un acto de emoción, de fraternidad, me dice, porque no es lo mismo tener un hijo desaparecido que un hijo fallecido. Ellos tienen otro hijo que falleció en un accidente de tránsito, que saben dónde está. Durante 34 años ellos no pudieron hablar de Ips, y bueno, y ahora empezaban a hablar. Entonces, eso es lo que te genera, ¿no? Me generó dolor y lloré por lo que había significado, porque tengo una amiga que tiene la misma edad y que la veo con sus nietos y Ips no pudo tener esa vida. Y por lo que sufrió la familia, yo tengo chicos que tienen más que esa edad y me desespero si un día los llamo y no me contestan. Y bueno, me imagino lo que debe haber sido para esos padres, ¿no? Lo mismo para
María Elena Marul. ¿Qué recordás de hace 40 años atrás? ¿Sabías que algo pasaba? Pensemos en un pueblo Melincué, pensemos 40 años, que no existía nada de las comunicaciones que nosotros tenemos hoy por hoy. Yo tengo memoria de ciertas cosas importantes en mi vida. En el 75 mis primos le entran donde ellos estaban viviendo en Rosario y eso para nosotros como familia nos tocó muy de cerca. Pero recuerdo ese hecho puntual, el día del golpe de Estado, y yo, alumna de segundo año, lo viví como un día mejor, no tenemos clases, pero después nos empezamos a enterar de cosas y situaciones vividas, y yo iba seguido a Rosario por cuestiones de familia y levantaba la vista y tenía milicos por todas partes, con el PM acá en el casco, y mi prima que si íbamos caminando me decía, crucemos por acá, mejor no vayamos por ese camino. O sea, desde la adolescencia yo creo que el que no lo vivió cerquita, como a lo mejor lo vivimos nosotros, ni se dio cuenta, porque en realidad lo que nos mostraban era otra cosa. En el Mundial del 78 recuerdo haber abierto la revista Gente, que decía, un nene le escribía al pueblo francés que acá estábamos todos lindos, todo amor y paz, y no era eso, no pasaba eso. Pero era difícil cómo enterarte de esas cosas. Hoy lo comentábamos inclusive con compañeras, cómo vivieron el 2 de abril, que fue durante esta dictadura, cómo vivieron toda esta época, y a veces no podías darte cuenta. Y por el otro lado había quien, que eso es lo terrible, no quería que nos demos cuenta. ¿Por qué crees que aún hay personas que piensan que no pasó nada? Porque niegan la realidad, porque ellos la pasaron bien, por una cuestión de egoísmo puro. Porque no pueden ver más allá de sus ojos, en realidad, porque esto de la empatía no existe, para muchos no existe. Y más aún en algunos momentos donde lo que nos rige es el consumo, es muy difícil volver 40 años para atrás y pensar que el otro la pasó mal. O sea, yo no lo entiendo, no lo comprendo, no. Me gustaría moverles un poco el cerebro a ver si piensan diferente. Tenés que aceptarlo y tenés que hacer cosas y tenés que accionar todos los días un poco para que exista la memoria. No solamente la memoria, porque muchos te dicen, pero empuñaron las armas. ¿Y por qué? ¿Y cómo se vivía? ¿Y qué situación de desigualdad se vivía? Y no con esto justifico la violencia, ¿no? Para ese momento ellos vieron esa herramienta. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de enseñar que hay otras herramientas para mejorar nuestra situación y la de nuestros alrededores, la de nuestros chicos, ¿no? Nosotros estamos armando el centro de estudiantes en la 421. Y yo le digo, ustedes tienen la libertad, la oportunidad de participar. Bueno, desde ese lugar construiremos un mundo diferente, desde el lugar de la palabra, del diálogo, desde el accionar. Eran otros momentos. Y bueno, así se vivió.